Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras vienen de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos en Hermes sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de aguas fuertes, hasta llegar a aguas mansas y arenas, y creando unos espejos, que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, en el cual nos reflejamos el uno en el otro, y en la conversación, en el reflejo, somos dos en uno, aprendemos un poquito el uno del otro, y al separarnos, cada quien aprendió un poquito y se va con mayor aprendizaje. Pues hoy, después de varias incidencias, no tuvimos el programa la semana pasada, por cuestión de que pues la visita de Obrador le vamos a echar la culpa, y Samantha tenía que ir a tratar de expresarse para tratar de ser escuchada. Y pues Samantha, ¿cómo estás antes que nada? Buenas noches, don Antonio. Pues, ¿qué le puedo decir en lo que cabe? Pues bien, tratando de sobrellevar la situación en la que todavía nos encontramos, pero pues bien, tratando de sobresalir, tratando de buscar respuestas y justicia ante toda esta situación tan desgastante que tenemos en el estado de Guerrero. Bueno, lo que siempre, aunque ya has estado con nosotros varias veces, pedimos para la gente que tal vez no te haya escuchado o por primera vez escuche nuestro programa, que nos des una semblanza de tu persona, no como parte de la SECOP, no como activista, no como comunero, sino como quién es Samantha, dónde creció, dónde fue a la escuela, quién eres tú como persona, para que la audiencia se sienta familiarizada contigo como persona. Ok, pues mi nombre es Samantha Valeria Colón Morales, tengo 39 años, soy de la comunidad de los bienes comunales de Cacahuatepec. Mi comunidad se llama Aguacaliente, donde he crecido, donde he vivido. Ahí tenemos nuestra familia, nuestras raíces. Mm, Siempre hemos estado allá, siempre hemos vivido allá. Soy madre de 4 hijos. Desgraciadamente, pues la vida nos ha tocado tener que guerrear con muchas situaciones que se han venido en los pueblos, y es que pues tenemos que convertirnos en lo que somos ahora, ¿no? Entonces, estudié ahí en Aguacaliente, la primaria, la secundaria, y pues ya no tuvimos más alternativas, ¿no? De estudiar por las situaciones económicas en las que atraviesa, pues más que nada nuestras comunidades, son comunidades rurales, donde pues a veces apenas si vamos teniendo para comer, no tenemos la posibilidad de estudiar más, pero pues esa soy yo, Samantha. Hoy en la actualidad tengo 4 hijos. Estoy pasando por un momento muy difícil como mujer, como madre, después de la desaparición de mi esposo, de Vicente Soastegui. Desde hace, ya va a tener un año que él desapareció el 5 de agosto del 2021 en Acapulco, Guerrero, y desde esa fecha la vida nos ha cambiado demasiado. Entonces, pues esa soy yo ahorita, esa Samantha que usted conoció en Yoxinapa. Forma parte de lo que hemos venido haciendo pues en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, pues esa soy yo, don Antonio, maestro. Digamos, ustedes hace 19 años o casi 19 llevaban una vida común, ¿no? Creando sus gallinas, atendiendo sus plantas, sus animales en las comunidades, ¿no? Llevaban una vida común que nunca esperaban ustedes estar metidos en una situación de lucha contra el gobierno o algo así, ¿no? Era algo apacible fuera de Hasta el las, 2002, sí, fuera de los sí, hasta el 2002 se cosas puede comunes decir entre que a se veces llevaba. compañeros o algo, pero lo que es la vida de los pueblos, ¿no? Pero en forma común, malentendidos Sí, que había entre ustedes todo, pero nada de convertirse en gente que estaba luchando, que lucha contra el gobierno. Hace 19, 20 años, esa era la vida común de ustedes, ¿no? Exactamente. Y ahora, pues parece que todo ha cambiado, ¿no?
se tuvieron ustedes que organizar. Maestro, ¿qué le da por preguntar ahorita con todo lo que ya sabemos de la situación de la parota, todo lo que hemos aprendido al ayudar y trabajar con ellos también? Pues nos puede dar en resumen los problemas, la situación de usted, con la situación concreta, para dar al auditorio mejor idea para qué se organizaron y qué confrontan en su organización. Tenemos un poco de entendimiento de eso, por ejemplo, la desaparición de su esposo, pero ¿en qué contexto, en qué mundo desapareció? Para darles idea más amplia del contexto. Bueno, pues mi esposo, la lucha empieza en el 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal en ese momento intentan, pues, implementar un proyecto llamado el proyecto de la presa La Parota en los bienes comunales de Cacahuatepec. En ese momento la Comisión Federal de Electricidad quería pues despojar a los que vivimos ahí en los pueblos de nuestras tierras, porque pues querían hacer esa presa hacia arriba de los bienes comunales de Cacahuatepec. En algún momento la gente no sabíamos el proceso, la magnitud que traía lo de la presa, porque nos los estaban maquillando de una forma muy diferente. No teníamos el conocimiento ni la información certera de lo que realmente implicaba el que esa presa se implementara ahí. Entonces, pero de ahí se vienen muchas situaciones de gente que empieza a decir que el proyecto no es viable, que el proyecto es un proyecto de muerte, porque son 47 pueblos los que están en los bienes comunales de Cacahuatepec y son los que quedarían bajo el agua. Alrededor de 27 pueblos son los que realmente quedarían devastados, se hubieran perdido en algún momento si hubiera hecho esa presa La Parota. Es ahí cuando la gente se empieza a organizar dentro de sus posibilidades y su conocimiento, empiezan a ver que el proyecto no es viable y que ese proyecto no traía ningún beneficio, que al contrario nos iba a desterrar de nuestras tierras, y que lo peor era que en ese momento ni siquiera se hablaba de una compra que fuera legal, porque hablaban que iban a pagar el metro de tierra 50 centavos. Entonces prácticamente ellos se estaban queriendo quedar con las tierras de nosotros. Entonces, cuando la gente se empieza a organizar en el 2003, empieza a organizarse y ahí sale un consejo de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota que se llama SECOP, que dirige Marco Antonio Suástegui. Y ahí la gente empieza a organizarse en contra de ese proyecto, se empiezan a hacer reuniones, se empiezan a ir al tribunal agrario, se empiezan a hacer estudios y se da con eso, ¿no? De que el proyecto no es viable. Entonces, a raíz de ahí del 2003, se vienen muchas situaciones desagradables, la mayoría, porque estamos hablando de asesinados, de encarcelados, de desaparecidos a hoy. Entonces, a partir de ahí se viene todo un problema. Se rompe el tejido social en los bienes comunales de Cacahuatepec y entramos en una discusión, en una discordia entre los mismos campesinos, entre los mismos comuneros, porque había familias que sí querían el proyecto de la presa La Parota, habíamos familias que no queríamos el proyecto. Entonces empieza a romper el tejido social, empiezan a haber muchos problemas, como ya lo mencioné, demasiados problemas, y es hasta todavía hace un año, el 2021, que pues lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Porque pues lo último que nos ha pegado, y ya no estamos hablando del SECOP, sino estamos hablando como familia, como seres humanos, que lo último que nos ha pegado a nosotros es la desaparición de mi esposo. Y se vincula eso a su lucha social que él ha tenido por defender su río, sus tierras, por defender sus raíces. Entonces, eso es lo último que nos ha pegado como campesinos, como comuneros,
que nos han tocado es la desaparición forzada de mi esposo. Anteriormente ya había estado encarcelado él y otros compañeros, y como lo dije, se vinieron muchas situaciones muy complicadas, pero hoy en lo que podemos resumir lo que hemos pasado a lo largo de 20 años, lo que podemos decir es que la desaparición de mi esposo es lo que más nos está doliendo, nos está quebrantando como familia, como madre, como esposa, porque nunca nos imaginamos que el defender nuestras tierras, el alzar la voz, pudiésemos tener estas consecuencias. Entonces, pues a raíz de ahí es que se ha venido todo lo que estamos pasando ahora. Estaba tratando o intenté llamar a Julio César Pérez. Él es abogado de un grupo de desplazados en Chiapas. No sé si participe, porque parte de lo que quería yo hasta cierto punto ligar un poco, dado lo que ha pasado tanto ahorita en Guerrero como la muerte de estos migrantes en Texas, y las condiciones que ustedes están viviendo, que obligan a que la gente a veces pues quiera irse. Y queríamos ver también las condiciones de violencias en la que todo esto ustedes son forzados a desistir, porque el gobierno no da más lugar a nada más, no asiste, es enemigo de los pueblos, y al final la gente termina tomando otro tipo de riesgos, no solo confrontando al gobierno, sino a veces las condiciones del desierto. Estaba esperando a ver si Julio César Pérez participaba con nosotros, porque él es el abogado de un grupo de desplazados en Chiapas, cuyo uno de los participantes de una familia murió en el desierto, o digamos, no se ha logrado localizar en el desierto, y es probable que haya muerto. Y quería verlo por eso, porque ellos también fueron desplazados por un grupo paramilitar. Y ustedes, en este caso, lucharon contra el gobierno, se organizaron, hicieron sus policías, sus formas de cuidarse a través de sus asambleas, crearon su policía comunitaria, y el gobierno buscó la forma de irlos poco a poco diezmando y separando, hasta últimamente, antes de pues casi a la toma de Obrador, les impusieron un grupo casi paramilitar que hoy es parte de una provocación violenta en Guerrero. De la confrontación de que hubo, donde ustedes fueron diezmados, que tenían inclusive a un asesino a sueldo ahí en su comunidad, todo lo que les ha pasado, ¿cómo fue que primero les destrozaron la policía comunitaria y después les impusieron a esta gente que los está asediando, y que hoy vamos a explicar un poco, o podríamos explicar un poco, está en una confrontación, tal vez hasta con el ejército hoy? Pero ¿cómo llegaron ustedes a ser poco a poco desmembrados? Su policía comunitaria, la vez que fue cuando entramos en contacto con ustedes, o intentamos entrar en contacto con ustedes cuando sucedió la confrontación donde hubo 11 muertos. Ahí fue donde les destrozaron su policía comunitaria, lo que ya tenían organizados para defenderse, ¿no? ¿Cómo explicarías eso para tratar de cara al contexto actual, y también la posibilidad de que en una ocasión querías tú migrar, pero veamos con calma eso? ¿Cómo explicarías las provocaciones a las que les llevó a esa confrontación ahí entre ustedes? Sí, de hecho, pues el gobierno le apostó mucho a que el movimiento cayera, a que la gente se dividiera. Hubo muchas dádivas por parte del gobierno, muchos compañeros que al final del día, como lo decimos nosotros acá, traicionaron, se vendieron, como nosotros lo decimos, y es de ahí, ¿no?, donde el gobierno se agarra y empieza pues a tratar de que el movimiento ya deje de ser fuerte, ¿no? Lo último que pasó en la Concepción en el 2017, el 7 de enero, fue lo que acabó con la policía comunitaria y con la organización, o todavía parte de lo que nosotros éramos en ese momento, porque la muerte de 7 de nuestros compañeros, la detención de
38 personas, sí, nos pegó demasiado. Después, cuando exactamente se desarma la policía comunitaria, nos quitan la base que nosotros ya teníamos ahí en la comunidad de la Concepción, y se adueña de la base la policía estatal. Pues sí, como organización, como campesinos, sí, nos pegó mucho, y fue algo que prácticamente quedamos nosotros a la deriva, y pues quedamos a merced de las personas que ya sabíamos que querían ingresar a los bienes comunales, que ya sabíamos que ellos ya traían esa intención de ingresar porque ya lo habían intentado. No habían tenido ese éxito porque pues exactamente estaba la policía comunitaria, todavía había plantón ahí, y fue que no se les dejó. Pero sí, cuando desarticulan la policía comunitaria de ahí de la Concepción, las cosas se vuelven muy difíciles, muy difíciles, porque pues ya no había quien estuviera al frente de la seguridad. Y hablamos de la seguridad porque exactamente la policía comunitaria que estaba en la Concepción estaba para seguridad de los pueblos, porque eran realmente personas de los pueblos que nosotros conocíamos, que los pueblos los nombró en asambleas, que querían que ellos hicieran cargos de su seguridad, que querían que ellos resguardaran los pueblos. Entonces, por eso llamamos que ellos sí estaban a cargo de la seguridad, que nosotros los nombramos. Nosotros decidimos que ellos fueran los que nos dieran seguridad, y no nos viniera a dar seguridad a la policía del estado, la policía ministerial o el ejército. ¿Por qué? Porque también ya teníamos antecedentes, ya teníamos varios problemas con ellos, ya sabíamos que ellos venían a reprimirnos, venían a intimidarnos, que había órdenes de aprehensión muy injustas, y sabíamos que si ellos entraban, iban a ejecutar esas órdenes de aprehensión contra compañeros y compañeras que no debían nada, que eran delitos fabricados. Entonces, el único sistema confiable para nosotros era la policía comunitaria, que está adscrita a San Luis Acatlán. O sea, pero pues sí, el gobierno le apostó a dividir y a que esa policía se acabara para que ellos tuvieran un control y poder entrar a los bienes comunales de Cacahuatepec. Sí. Hay otro dato, Iván. Este señor tenía 3 identificaciones y ustedes al momento de ese incidente lo tenían preso, y era una persona conforme datos de periódico, conforme documentación, videos. Lo tenían ustedes ya preso como policías comunitarias porque era un asesino a sueldo que empresarios y otras gentes habían pagado para matar a sus líderes, ¿no? Y ese lo liberaron y ya no se supo nada más de él. Parece que parte del trabajo del Estado era encarcelarlos ustedes y liberar a este asesino a sueldo. Sí, recuerdas que tenían ese, ¿no? Parte de los ataques que ha habido del Estado o de los empresarios para la explotación del río y la elaboración de la fábrica, parece que tenían todo eso en contra. Sí lo tenían eso. ¿Cómo podrías recordarte de esa persona o ponerlo en esta contexto? persona, Iván Soriano Leal, alias el Chistorete, se detuvo en la comunidad de Rancho Las Marías, creo, o en Asparotas, algo así, no recuerdo muy bien, pero exactamente era por eso, porque él había sido contratado para pues asesinar a Marco Antonio y a varios compañeros más, no nada más era Marco Antonio. Entonces se le detiene ahí, y pero vaya sorpresa, ¿no? Que cuando se da a conocer la información y todo, vienen sucesos muy desagradables, pues, nosotros creemos y no creemos, estamos seguros que todo lo que se hizo en el transcurso de esa noche del sábado, cuando él se le detiene por la mañana, y todo lo que pasó el sábado, en el transcurso de la noche y madrugada del sábado, pues era ya un plan, ya lo fabricaron muy bien, ya estaba como ese plan sustentado para agredir a los compañeros precisamente de la policía comunitaria, y que los compañeros cayeran en su provocación de esa gente que estaba con este asesino a sueldo. Y como los compañeros no caen en su provocación, los matan por la espalda a los 2 primeros compañeros que asesinaron en la madrugada, al compañero Ulises y al compañero Eusebio. Cuando se da la noticia el día domingo, es cuando se implementa un operativo tan grande de policía estatal, policía ministerial, soldados, marinas, hasta tanquetas, o sea, helicópteros, o sea, un operativo muy grande,
y la intención no era ir a hacer justicia o hacer realmente su trabajo de ellos. Nosotros lo vimos, que su trabajo de ellos fue ese, ¿no? Liberar a esta persona, sacarla, liberarla y exactamente encarcelarnos a nosotros, todavía asesinar más compañeros después de cuando fue el operativo, asesinar a compañeros a sangre fría ahí en el momento, o sea, golpearnos a mujeres, encarcelar a compañeros, matar más compañeros y liberar a esta persona. Y él sale con las manos limpias, a él lo liberan y él se lo llevan como si hubiera sido un héroe, todavía se lo llevan a las casas para que él anduviera señalando dónde vivían las personas para sacar a más compañeros desde su casa. Lo digo yo porque a él, la policía del estado, lo llevó a mi casa, ahí donde en Aguacaliente, y ahí se metieron la policía del estado, despedazó los colchones, el ropero, hizo un relajo ahí en mi casa buscando a mi esposo, a Vicente, cuando ya a mi esposo ya lo habían detenido, ya mi esposo ya había sido golpeado, ya había sido torturado, y todavía en ese momento se fueron a buscarlo ahí a la casa. Entonces el gobierno fue exactamente a eso, a rescatarlo a él, a cuidarlo a él y echarnos la culpa a nosotros de lo que había pasado, después de que él aceptó públicamente que a él le pagaron por asesinar a Marco Antonio y por asesinar a otros compañeros. Él estaba aceptando su culpa, dijo quién le pagó, mostró sus credenciales de lector que cargaba, sus identificaciones. Una de sus identificaciones de él decía que él era de la Marina, creo, o de la Sedena, algo así. Otra identificación decía que él era primo de René Juárez Cisneros en ese momento. Entonces, muchas situaciones muy complicadas con esta persona, pero sí, la detención de él fue lo que desató totalmente todo lo que se vino ese 7 de enero en el 2017. Sí, son antecedentes a lo que pasaba. Ustedes pasaron por el proceso de ser auxiliados legalmente, liberar a varios compañeros en forma, creo que inmediatamente liberaron a bastantes, quedaron creo que 22 o 18 encarcelados, ¿no? O algo así. Y una persona inclusive, porque nosotros nos pidieron que si mandábamos por la medicina estaba perdiendo la vista, ¿no? Y de hecho creo que finalmente la perdió de la tortura que le dieron un señor y anciano, ¿no? Sí, 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 sí. Hubo muchos compañeros que fueron torturados, que fueron severamente torturados. Fue parte de eso que se aplicó el protocolo de Estambul y se pudo, pues la tortura era visible, se pudo comprobar que fueron torturados. Este señor perdió la vista por los golpes que le dieron. Y más compañeros que quedaron con muchas secuelas, con muchos problemas por los golpes que llevaron. La verdad, ese día fue algo muy feo. La verdad, el Estado, que en ese momento encabezaba Héctor Astudillo Flores, de verdad nos dio con todo, porque claramente lo dijo el comandante que iba al mando, que había una orden del gobernador llevarlos vivos o muertos. Entonces, pues prácticamente así lo hicieron. A los que pudieron llevar vivos o los que corrieron con suerte se los llevaron vivos, pero sí hubo compañeros asesinados a manos de la policía estatal, cuando los compañeros ya estaban rendidos, cuando los compañeros que estaban mostrando que eran policías comunitarios, que por eso tenían armas, que por eso portaban una playera de la policía comunitaria y traían sus credenciales vigentes, mostraban que ellos eran policías comunitarios y aún así los asesinaron. O sea, ellos ya estaban rendidos, ellos ya habían entregado sus armas y aún así los asesinaron a los compañeros de la policía del estado. Sí, me refiero, también hago referencia a la persona esta que golpearon y perdió la vista, y nos enteramos porque precisamente ustedes querían llevarle medicina, juntamos entre varios grupos de aquí de Estados Unidos para la medicina y no la dejaban pasar. También por eso era parte de lo que quedó en nuestra memoria esta persona, ¿no? Sí. No, cuando ellos estaban en el reclusorio tuvimos muchos problemas, muchas dificultades, exactamente. Eso era uno de los problemas que teníamos, incluso hasta para ingresar alimentos,
mucho menos podíamos ingresar medicamentos. Por ejemplo, el que estuvieran enfermos era muy desgastante porque ni siquiera los querían atender en el penal, pero tampoco nos querían otorgarle un permiso para salir. Siempre se escudaban, es que no hay patrullas para llevarlos, no hay patrulla para que los lleven. Bueno, pues entonces atiéndanlos aquí. No, pero es que aquí tampoco no tenemos doctores, no tenemos los medios, no tenemos el medicamento, los recursos. Entonces, cuando esta persona empieza, porque también era diabético el señor, empieza a empeorar su situación, su familia se empieza pues a mover y a preocupar y nosotros empezamos a presionar de una u otra forma y a buscar las formas de que él pues no perdiera la vista porque ya es una persona grande y otra porque pues se nos hacía injusto, inhumano, que aparte de que ya el Estado había sido el que lo tenía en esa situación, todavía nos estuvieran poniendo trabas para que nosotros no pudiéramos darle una atención. Sí, vino a mi memoria eso porque, ¿sabes? Hicimos y se pidió el esfuerzo para atender a esta persona y después de juntar la medicina no la querían dejar pasar a la penal. Hubo otra situación Sí, también en sí, la sí, que es se pidió correcto. distinta ayuda para que esa medicina llegara a ayudarle a él, inclusive proviéndola de distintos grupos aquí de Estados Unidos. Por eso me vino a la memoria esta persona. Pero hay una condición actual ahorita. Hay una situación de la que en forma accidental nos encontramos. Íbamos a tener para la radio esta entrevista la semana pasada, pero teníamos ustedes tenían la visita de Obrador y pues querían ustedes hacerse visibles para ver si en alguna forma tiene una resolución a la situación por la que están pasando. La aparición de tu esposo y otros grupos también fueron a hacer reclamo y no tuvimos la forma de hacer el programa y lo estamos haciendo ahora, pero hoy surgen otras situaciones. Uno de los grupos que ustedes les impusieron cuando entró Obrador como presidente para acabar de desmantelarlos fue el de la UPOEG, que entró a los bienes comunes de Cacahuatepec. Que ese grupo, para que tenga la gente un antecedente, ¿cómo entró ustedes? ¿Entró con ustedes como a los días de que entró Obrador o poquito antes de su entrada, ¿no? Como presidente? ¿O qué recuerdas tú de eso? Porque hace ya más de 3 años. No, ellos entraron precisamente después de que pasó lo de la concepción. Ellos entran después a los meses, pero en ese mismo año ellos ya empiezan a tener más presencia en los bienes comunales de Cacahuatepec. Ellos entraron en ese mismo año todavía. Y esta es la UPOEG, la Unión de los Pueblos Unidos de Guerrero. Y, y es Uh-huh. liderada por Bruno Plácido Valerio. Y esto fue parte en un Sí. tiempo, porque pues, hemos trabajado con varias personas familiarizadas con los procesos de las comunidades de Guerrero. Él en un tiempo, al parecer, actuó bien y en favor de las gentes como parte de la CRAC o parte de las comunitarias en términos generales, uno la CRAC o el otro UPOEG, y sí ayudaba y protegía incluso a los pueblos, pero poco a poco fue deteriorándose, fue poniéndose al servicio tal vez pues hubo la situación con la FUSDEC, donde la FUSDEC les pidió ayuda para organizarlos como policías comunitarias en el Ocotillo y La Palma, y al final los poblados de esos lugares se cansaron porque quitaban vehículos y se los llevaban al territorio de la UPOEG, y poco a poco se vieron que la UPOEG había entrado básicamente a hacer uso y sacar provecho de estos pueblos, y hubo confrontación con muertos. Esta es parte del historial de la UPOEG, que hoy, al parecer, hubo otra situación también. Al principio de Obrador, cuando entró, iban a hacer una consulta donde se iba a decidir si los pueblos decidían que se hiciera la presa o no. Y fue cuando también la UPOEG a ustedes Sí. los empezó a presionar aún más, a todos los pueblos, para sacar a los Esa. opositores y hacer la consulta con gente más afiliada a la aprobación. Estoy equivocado, porque hay datos de periódicos en ese sentido, que no fueron nacionalmente muy expuestos, No, pero sí están, sí se pueden documentar.
y ustedes lo pueden documentar como pueblos. ¿Cómo estuvo esa No, situación? es correcto. Cuando se le pregunta al presidente qué opina sobre el proyecto de la presa La Parota, y él dice que no trae postura, que todo se iba a hacer mediante consultas, pues que si la gente estaba de acuerdo. Perdimos contacto con ella, me parece. Pues ahí ya entró otra vez el miedo de... Te perdimos por un momento, se congeló tu imagen. Ok. Le pidieron que todo se iba a hacer bajo Le- consultas y dinos. sí, dijeron que iba a ser bajo consulta, estaba a promover una consulta en San Marcos, el municipio de San Marcos decían que se iba a llevar a cabo consulta para ver sobre el proyecto de la presa La Parota. Entonces ahí ya se empezaba otra vez el temor de esa consulta, porque pues ya sabíamos nosotros y lo sabemos que cuando son cosas así son cosas amadas, son cosas con trampa, no es lo legal. Entonces, pero sí, se estaba promoviendo eso, no se llevó a cabo, no sabemos, pero sí en algún momento se dijo y se dijo públicamente que para todos iba a ser consulta y que si el proyecto de la presa estaba entre esos, también se iba a ir a una consulta. Se volvió a congelar la imagen, una consulta, sí. A mí un periodista local de Guerrero, cuando le pregunté eso, me dijo que se canceló la presa la consulta y fue que le llamó más la atención el Tren Maya y el corredor transatlántico a Obrador. Y dejaron la consulta, la presa La Parota pendiente para después. Pero en ese tiempo Exacto. también lo que entró ahí fue la UPEC en forma más fuerte y ya con permiso de armas apropiadas del ejército a asediarlos ustedes, ¿no? Que ya fue una Sí, intimidación más sí, directa antes de esa consulta. sí, antes cuando le comentaba yo que antes había policía comunitaria de la CRAT en la Concepción, la UPE se manejaba hasta ciertos pueblos, por decirlo, hasta Las Palmitas o hasta Aguacaliente, donde yo vivo, hasta ahí, pero ya de ahí no pasaba. Cuando se viene el problema de la Concepción y quitan a la policía comunitaria de la CRAT, ya ellos empiezan a tomar todo ese control de esos pueblos, de la Concepción, Parotilla, hasta llegar hasta arriba, exactamente hasta donde se pretende hacer la presa La Parota. Sí, y ustedes fueron asediados en ese entonces. Maestro, con todo esto, porque hemos pues hemos platicado con ellas varias veces sobre este problema, ¿qué más quisiera o piensa que debería de preguntarse? Nos puede dar más información sobre lo que está pasando con la gente. Ya este proceso es bien dañoso para el pueblo, pero cómo la gente reacciona, cómo trata de vivir, porque la mayoría de la gente no más quiere vivir su vida y ya. Entonces, ¿qué está pasando con la gente por este sector donde se iba a hacer la presa y el lago detrás de la presa? Es que hay gente que están emigrando, que están saliendo, que están huyendo. Hay gente que se pone en resistencia. Danos una idea más o menos de qué tal el panorama de reacciones a esta situación. Pues yo creo que la gente, como lo dije hace rato, el tejido social se ha rompido mucho, demasiado, por tantas circunstancias y sucesos que han pasado, pero yo creo que la gente sigue firme en su convicción de defender su tierra y su agua. Como lo dijo don Antonio, cuando se dijo que se venía la consulta de la presa, la gente ya estaba organizándose y estaba a la expectativa, estaba alerta, ¿no? De cualquier situación que se venga, vamos a ir. Ahorita sabemos que el proyecto de la presa La Parota no se ha quitado del presupuesto federal, sabemos que ahí está,
No tenemos conocimiento que haya algún tipo de convocatoria, algún tipo de alguna situación con la presa La Parota. No lo sabemos, a lo mejor porque lo tienen ahí como escondido, pero sí sabemos nosotros que vivimos en los pueblos y que nos conocemos, sabemos que si en algún momento el proyecto La Parota se vuelve a reactivar o si intentan hacer alguna asamblea o intentan hacer algo turbio, la gente se va a levantar, la gente está organizada, creo que la resistencia de la gente se muestra todavía y el hecho es que seguimos en los pueblos, la gente no quiere emigrar a otros lados, a lo menos que sea una situación ya de plano, en este caso de vida o muerte, pero ante las condiciones de lucha, la gente, ellos no quieren moverse de sus territorios, de sus pueblos, porque pues ahí nacimos y ahí queremos morir, queremos seguir defendiendo nuestras tierras, nuestras aguas. Entonces, la gente sigue en resistencia. Quiero decirles que hay situaciones muy difíciles, que a pesar de que vivimos en el campo, pero también la gente vive al día, pero eso no le quita a la gente que la gente quiera seguirse defendiendo, seguirse organizando. Yo como campesina, como comunera, les puedo decir que yo quiero algo mejor para mis hijos. Yo quiero que mis hijos vivan en un lugar donde ellos estén seguros, donde ellos estén bien, y qué mejor que nuestros pueblos, nuestras tierras. Entonces, por eso es que la gente sigue organizada, a pesar de que ha habido muchas circunstancias, muchos problemas, malos entendidos quizás, distanciamientos, pero yo creo que si en algún momento se llega a venir algo que tenga que ver con la presa La Parota, la gente se va a levantar, hombres, mujeres, niños, jóvenes, nos vamos a levantar nuevamente y le vamos a dar la batalla al gobierno que sea, a las empresas transnacionales que vengan, les vamos a dar la batalla, yo creo, de no permitirle que ellos se queden con nuestras tierras. Maestro. Sí. Acabamos de recibir acá en el norte noticias de un teletón, disque, y para mí los teletones son circos mediáticos, pero tienen algo bien interesante, es que salen a pedir ayuda para gente que necesita ayuda económica, pero buscan esa ayuda económica en el mismo pueblo. Entonces piden a los pobres y necesitados que den de lo poco que tienen, ayudar a otros que tienen menos. Es muy similar a la lotería que se impuso en tiempos de la colonia, porque la actitud de los Borbones era que el pobre no debe de andar fregando al rico, que hay que juntarse entre los pobres y de lo poco que tienen, ahí lo pueden llevar. Entonces es una actitud de abandonar al pueblo y abandonar a los más necesitados. Así pues, ¿de qué sirven estos circos mediáticos? No reciben nada de ayuda de veras, que no. ¿Crees en alguna forma que han sido ayudados ustedes por el Estado o ustedes mismos son los que se tienen que ayudar? No, yo creo que la ayuda nos la hemos dado entre nosotros mismos. El Estado siempre lo que ha hecho es tratar de ponernos el pie en el pescuezo, como decimos nosotros. Del Estado lo único que hemos recibido pues siempre ha sido represión, humillación, pero no, yo creo que a pesar de todo, nosotros mismos somos los que nos ayudamos, como dijo el maestro ahorita, pues igual entre nosotros los más pobres de los más pobres somos los que ayudamos al más pobre, que somos los mismos, porque no le vamos a ir a pedir ayuda a un rico, porque pues también sabemos que en las comunidades puede haber gente que tenga más posibilidades de vivir, ¿no? Que tenga más dinero, más ganado que nosotros, que no tenemos nada, ¿no? Pero sí, es cierto lo que dice el profe, ¿no? A veces vamos equivocándonos y pensando que aquel porque tiene va a ayudar y no, es mentira. Siempre nos ayudamos el pobre con el pobre, siempre, siempre es así.
Y yo creo que las comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec no es la excepción, ¿eh? No es la excepción porque lo hemos vivido cuando recorríamos nosotros los pueblos. En las comunidades más alejadas de donde yo estoy, hay comunidades en donde no entra el carro, donde hay ciertas horas donde pueden entrar un vehículo, quizás dos veces al día, una en la mañana y una en la tarde nada más. Entonces, y por ejemplo, hemos llegado a esas comunidades y nos atienden de lo mejor, cuando son unas comunidades de lo más pobre, de lo que de verdad, si nosotros acá de este lado alcanzamos una tortilla con sal o con un pedazo de queso que también se hace en los pueblos, pues allá a lo mejor no, o sea, pero nos atienden así, se quitan el bocado para que comamos nosotros. Entonces, eso que acaba de decir el maestro es cierto. El pobre nos ayudamos con el pobre. En el contexto en el que está diciendo él de un teletón, algo organizado desde fuera para que se ayuden, como que están utilizándolos a ustedes para ellos sacar algún tipo de provecho o beneficio. Y la forma como se ha intentado en varios lados, con las ollas comunitarias, con distintas cosas, de que surja desde ustedes procesos organizativos, sin que el exterior venga a tratar de usarlos para que al final nada más a veces usarlos para algún tipo de prestigio personal o ganancia de ustedes mismos. Pero digamos, últimamente con la UPOEG y lo que ha pasado, que los utilizaron ustedes, y la UPOEG tiene un historial, al menos en Guerrero, donde ya no se le tiene confianza, no se le tiene la confianza inicial, donde ayudó en varias a atacar el crimen en Acapulco. En distintos lados fue muy útil en sus inicios, cuando se dividió de la CRAC. Hace más de 17 años que la UPOEG nos sucedió eso. Pero últimamente se ha visto involucrada ya o ha obtenido poder que el gobierno le ha concedido, y parece que el poder que tiene ya es más allá de lo que el gobierno puede controlar o tolerar. Y hubo una confrontación hace poco, pero la UPOEG, el comandante que está en entredicho, fue uno de los participantes o al menos que está indiciado como persona que participó o tuvo parte en la desaparición de tu esposo, ¿no? El comandante, o no es muy seguro todavía eso. Sí, sí, hay un señalamiento directo que apunta a un comandante de la UPOE, que él es el que dio la orden de la desaparición de mi esposo. Pues sí, él es el que está dentro de la UPOE, es el que está en la 10 de abril, San Pedro Las Playas, el Arenal. Esta persona es la que está ahí y pues está pues de comandante de la UPOE. Entonces, creo que tiene toda la razón usted. Ellos han rebasado, creo que al gobierno, porque nos parece increíble que ellos puedan paralizar gran parte del estado, o sea, paralizar todo lo que es Costa Chica y paralizar todo Acapulco cuando se les detiene o cuando se les desarma a ellos, a los de la UPOE. ¿Cómo es posible que puedan paralizar tanto, que puedan mover tanto? O sea, y ahí nos hace ver a nosotros como ciudadanos que el gobierno está rebasado, que el gobierno ya no puede, que el gobierno no puede contra ellos, que ellos tienen más poder y más autoridad que el propio gobierno. Y es ahí donde vienen nuestros reclamos, ¿no? Es donde vienen, nosotros decimos, ¿y por qué cuando han pasado situaciones que realmente son de organizaciones sociales, de lucha social, sí el gobierno viene con todo, sí el gobierno viene a reprimir y viene a dar toletazos y viene a tirar balazos y viene con todo? ¿Y por qué allá no? ¿Por qué allá le dan tantas facilidades y al final del día como que los tienen ahí como que no queremos que los toquen? O sea, qué privilegios tienen, de qué privilegios gozan ellos, ¿no? Entonces ahí es donde vienen tantas preguntas y sí, lo vuelvo a reafirmar, el comandante de la policía de la UPOE fue el que dio la orden para desaparecer a mi esposo.
Hay varias órdenes de arresto en relación a la desaparición de tu esposo. O sea, gente que ya el gobierno las considera implicadas, ¿no? Y no se han llevado a Sí, cabo las órdenes de arresto. sí, sí, hay señalamientos directos ya, uno de ellos es él, no se la ha podido detener, ya una orden de aprehensión, ya vamos para un año y todavía esa persona no se le detiene. Y vuelvo a lo mismo, es ahí cuando nosotros vamos con la fiscalía, cuando tocamos puerta, cuando tenemos una reunión, es lo que pedimos, lo que decimos, ¿por qué no se le detiene? O sea, ¿qué privilegios tiene o qué complicidad tienen con él de no detenérsele? O sea, si saben dónde está, si saben el nombre, apellido, apodo, saben dónde anda, cómo se mueve, ¿por qué no se le detiene? Entonces, hay señalamiento directo contra él, hay personas que ya han sido detenidas, por el caso de mi esposo también, hay 4 detenidos por el caso de mi esposo, y pues de ahí se deriva toda la información, ¿no? De ahí se derivan muchas situaciones que dicen que él dio la orden de levantar, de levantar a mi esposo. Y hubo una incidencia, porque la UPOE en varias formas han entrado a sus territorios y como que el ejército es rechazado por la condición que tienen ya de gente y armas, que en ocasiones son iguales o hasta superiores a las del ejército. Y han sido rechazados de las poblaciones donde ellos tienen control, pero también han sido útiles para tratar en el caso de ustedes, intimidarlos, para tratar de imponerles la presa cuando venía esta consulta que Obrador finalmente no hizo. Y parece que el gobierno está utilizando este grupo pues no sé si criminales, paramilitares o no sé, porque quería yo traer a Julio César Pérez de Chiapas, porque también allá sucedió una situación en donde fueron desplazadas comunidades por grupos también que el gobierno se rehúsa a confrontar, que ha habido asesinatos entre pueblos y el gobierno con Encinas, con otros, van a mediar y se hacen más al lado de los agresores que del pueblo. Entonces, como que hay una situación en donde el gobierno tiene distintos grupos para control local o control de distintas poblaciones y lo están rebasando en distintos lados al Estado. Y también por lo que yo en forma accidental vi sobre la declaración de Bruno a Plácido Valerio en la conferencia de prensa que él dio y recabando datos, hubo una confrontación en donde al parecer hubo hasta heridos y creo que esta persona Jesús que está implicada la desaparición de tu esposo finalmente fue detenido, pero por otras causas. O no Sí, es pero él este comandante. no es él, no, él no es el que está implicado en el caso de mi esposo. Ok, no. No, él no es, Es otro comandante. Yo creí que era es parte otro, también de esto. Pero sí, son es otro. gente que de un modo o de otro, los comandantes o la gente que está al cargo de zonas o áreas, actúan con absoluta impunidad y muchas veces confrontando a la Guardia Nacional, al gobierno. Y como tú dijiste, los detuvieron y por medio de todo el entramado que tienen, lograron paralizar una gran parte del Estado. O al menos de lo que es la área costera de Guerrero, ¿no? Sí, así es. Y no es la primera vez que lo hacen, ya se han dado varias situaciones así y no es la primera vez que lo hacen. Y por ejemplo, le vuelvo a repetir, es cuando vienen nosotros nuestras preguntas y por ejemplo, nuestro repudio también hacia el gobierno, porque ha habido muchas situaciones de desaparecidos, de manifestarnos nosotros como familiares de desaparecidos o en alguna otra organización y ahí el gobierno, cuando estamos bloqueando alguna vía de comunicación o estamos en alguna parte, ahí sí llegan y nos reprimen, nos mandan a los antimotines y nos mandan a fregarnos. Y como a ellos, o sea, no, o sea, ¿y por qué a unos sí? Cuando yo creo que tenemos una razón, por ejemplo, hemos visto varios casos de desaparecidos que han bloqueado con una exigencia justa de un familiar desaparecido y viene el gobierno y los reprime, los golpea, hasta los ha Cuando piden encarcelado. ser escuchados, ustedes son reprimidos, ¿no?
Exactamente. ¿Y cómo es posible que en ellos, o sea, se paraliza todo, todo totalmente y no hacen nada hasta que ellos deciden quitar sus bloqueos? Quiero pensar yo que deciden quitar sus bloqueos, llegan a negociaciones, no sé, desconozco, pero es hasta que ellos quieren moverse, nadie les dice nada. Fue hasta apenas esta vez que fue antier, que entonces sí desalojaron la costera, le metieron a los antimotines, pero yo creo que porque ya también el gobierno más que nada lo sintió como una burla porque se han venido varias situaciones, precisamente aquí en Chilpancingo, en el parador del Marqués, y aquí en Acapulco, donde han desalojado a personas que están queriendo ser escuchadas nada más, que le están pidiendo una audiencia con la gobernadora, están pidiendo una audiencia con la fiscalía, y vienen y nos desalojan. ¿Y cómo es posible que acá no? Entonces ahorita yo siento que antier que desalojaron, como que el gobierno se sintió rebasado por la situación, dijo, ¿saben qué? Desalójamelo porque pues ya no hay de otra, ya también tiene la ciudadanía encima de reclamos, de decirle, oye, porque a ellos sí los considera, lo tolera, y a otras cosas que realmente son importantes, van y le desalojan. La intención de traer al programa a Julio César Pérez era porque él también está relacionado como abogado en Chiapas con unos grupos que fueron desplazados, y últimamente fueron desplazados por grupos también paramilitares que el gobierno no ha querido lidiar con ellos. La situación de los padres jesuitas también fueron asesinados por grupos que el gobierno se ha negado a lidiar con ellos. Y estos grupos de desplazados que tiene ya 6 años en un gallinero abandonado en San Cristóbal de las Casas, ahora está siendo asediado por varios grupos urbanos, lo que es San Cristóbal. Y viene la muerte de estos 53 al momento emigrantes en Texas. Y Obrador asegura que está ayudando y está tratando de eliminar las causas de fondo. Y todos estos grupos que han sido asediados por grupos criminales que al parecer el gobierno no quiere confrontar, son parte de la causa de fondo por la cual la gente o se atreve a confrontar al gobierno o huye. Se va para otros lados, porque el gobierno no está resolviendo verdaderamente la causa de fondo. Pero tiene un discurso y una apariencia donde muchísima gente lo sigue a ciegas sin ver todo este tipo de cosas que están pasando alrededor de nosotros. ¿Hasta dónde, si estas cosas de ustedes, de otros grupos, no se resuelven, vamos a caer a un riesgo de un levantamiento social de dimensiones difíciles de controlar? La gente no puede ser llevada a la desesperación, a tanto de nivel de desesperación, sin que en algún momento conteste o se atreva a hacer algo. Porque no se puede tolerar eternamente esto. Maestro, ¿cómo pondría esto dentro de sus... o estoy exagerando otra vez? No, es muy interesante que acaban de anunciar esta semana fuentes mexicanas, no estadounidenses, que Obrador va a juntarse con Biden, y parte de su discusión es que Biden va a hacer que extienden 300,000 visas, la mitad, 150,000 visas para México y los demás, la otra mitad para Centroamérica, para otros países. Entonces, viendo esta presión que se va aumentando en México, parece que Obrador está buscando el remedio de siempre, de mandar gente al norte, si no hay comida, si no hay vida digna, si no hay nada para la gente pobre, entonces mándelos al norte, donde los van a oprimir, donde los van a pagar el salario mínimo para hacer trabajo que acá nadie quiere hacer a esos precios. Entonces, esta transformación es una repetición de lo pasado, no es nada nuevo. No salen con medias nuevas para resolver la situación, no quieren. Parece que su famosa lema que
abrazos en vez de balazos nomás se aplica a ciertas personas y a otros no. Sí, en este caso, digo, el caso de ustedes y los casos que hemos estado mencionando es parte de lo que obliga o ha obligado a varios pueblos, a varias personas, a los pueblos a emigrar. ¿Ustedes aún tienen mucho arraigo o también han tenido mucha gente que ya no tolera la situación y se está yendo? No, no creo que no, creo que a pesar de todo la gente sigue casi tenido así muy marcado el desplazamiento, muy poco, que sí se ha dado, pero muy poco, pero creo que la gente sigue aguantando todavía un poco, sigue soportando. Ustedes en este aspecto, no, ese tipo pues yo lo veo porque lo vemos en distintos lados, se ve en Tamaulipas, se ve en distintos lados en donde hay grupos criminales que básicamente, pienso yo, el gobierno alimentó un poco y después perdió control de ellos. O los está utilizando como medio de control para no tener pérdida política. Con ustedes, al menos, a ese punto no ha funcionado, al punto de hacerlos desistir de sus tierras, ¿no? No, no, todavía no, no. Sí, a lo mejor por buscar como unas condiciones de vida mejor. Hay hijos o a veces el esposo que sí ha tenido que salir a trabajar fuera, por ejemplo, que se van a Cancún, que se van a Los Cabos, a Tijuana, pero la familia se queda en el pueblo y al final de cuentas, pues el esposo, los hijos regresan nuevamente al pueblo, pero así que la gente tenga que emigrar familias completas, así como se han dado en muchos lugares de México, no, todavía no, creo que todavía no se ha dado acá. Uh-huh. Sí, la intención de traer a Julio César era precisamente eso, ver también las formas represivas que se han diseñado contra los pueblos, que son muy similares a la que ustedes están sufriendo, pero en el contexto de Chiapas. Y tú ves con el asesinato de los jesuitas en su propio contexto, donde hay grupos que rebasan al Estado y todas las autoridades son cómplices de la extorsión, de todo lo que hacen los grupos criminales y no los pueden ya o reprimir o no se atreven a reprimirlos o ya fueron superados por todos esos grupos criminales a nivel regional. Pero se ve ese fenómeno casi en todo el país. You know? Y es parte, creo que lo que pasó ahorita en Markelia, ¿no? Hubo esta confrontación y finalmente el gobierno respondió contra ellos o a medias. Pues ya no sabemos ni qué tanto sea verdad, qué tanto podamos también creer, ¿no? En el gobierno por tantas situaciones que se han dado, pero pues, pues para primera, así como inmediato, pues respondieron, ¿no? Porque usted lo dijo hace rato, muy cierto, que ya la situación estaba muy desencajada, muy fuera de control, porque ya no les permitían ni a ninguna dependencia de gobierno, mucho menos Guardia Nacional, Marina, Ejército, que tuvieran acceso a las comunidades donde este grupo tiene presencia. Entonces, pues queremos creer que el gobierno actuó, hoy sí, queremos creer que así es, pero pues tampoco no confiamos porque pues al rato salen más circunstancias y después resulta que, nos llevamos sorpresa, que después resulta que siempre no era así, que ya los liberaron y que como dijo el profe, en vez de balazos, que sean abrazos. ¿Qué piensa de todo esto, maestro? No, parece que por México todo va peor. En vez de mejorarse, y es muy cierto que por la vía electoral, la política electoral, no se resuelve nada. Entre otro grupo de ladrones, otro grupo de cómplices con los elementos delictivos. Entonces, otra vez nos quedamos con la postura de que
solo es el pueblo que va a salvar el pueblo y va a ser una lucha continua y yo diría eterna en cuanto a nuestra perspectiva humana, porque si algo dura toda nuestra vida, pues es eterna. No hay más eternidad detrás de nuestra muerte. Entonces, digo, en cuanto a estos elementos políticos. Entonces, ¿cuándo va a salir la solución? ¿De dónde? Pues del pueblo. El pueblo, y ojalá que no llegue a un estallido armado, porque vemos que en muchas ocasiones la gente dice, pues ni modo, pues hay que contestar con las armas. El gobierno y sus aliados tienen el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. Y hay que estar bien consciente de esa verdad de la situación. La dificultad que en forma personal hemos hablado y que yo he visto en los pueblos y en varias veces varias situaciones en las que he caminado por México. ¿Cuál es la dificultad de que las comunidades en tensión no logren organizarse? Samantha, hemos platicado a nivel personal de esto, pero ¿cuál sería tu perspectiva para que más o menos la audiencia entienda cómo a veces la dificultad que es organizarse, a pesar de estar bajo represión o en condiciones de severa opresión como están ustedes, que les quieren desaparecer sus pueblos, pero no logran a pesar de eso tener coherencia y organizarse? ¿Es el ego de los líderes? ¿Es la costumbre? ¿El hecho de que las cosas mejoraron y bajamos la guardia y seguimos caminando ya como normal sin saber o ser conscientes de que los gobiernos o la gente de poder no descansa para volver a recuperar o quitarle lo que ustedes tienen, si eso les interesa? ¿Qué es lo que no se puede lograr para crear estos procesos organizativos desde las comunidades? Yo creo que en muchas situaciones, yo creo que muchos factores, yo creo que uno de ellos ha sido, a pesar de como ustedes lo dicen, de que hemos tratado de organizarnos ha sido también la falta de conocimiento, la falta de humildad, Se está cortando de dar mucho. los de hecha, de perder el piso. ¿Ya me escuchan? Pues un poquito, desafortunadamente parece que en el mayor contenido te estás perdiendo. ¿Qué es lo que tú ves que a veces impide Okay. que lo que estás explicando? Digo, hay muchos factores que influyen, que yo creo que a pesar de que nosotros hemos tratado de organizarnos, nos ha faltado falta de entendimiento, humildad, de, de compañerismo realmente, de que se pierde el piso cuando se está en el poder ya, de que cuando ya estás ahí, ya no quieres quitar, ya no quieres dejar que otras personas más estén al frente, y creo que eso a un movimiento le hace daño y de ahí vienen consecuencias, y nosotros las hemos sufrido las consecuencias de no tener esa capacidad nosotros mismos de organizarnos. O sea, nos fracturamos ahorita. Se congeló la imagen. Nos fracturamos. Y tratamos de echarle para adelante, tratamos de lo que está pasando y de ver en las situaciones que vienen después. Entonces, yo creo que eso, y después de todos los que han pasado, después de todos los muertos, del encarcelamiento, de hoy, de la desaparición de mi esposo, yo que siempre a hoy miramos y decimos
pero es que esto está mal, pues eso. Y no queremos reconocer tampoco nuestros errores, no que nos digan, eso está mal, no debiste hacerlo, no tienes por qué hacerlo, no aceptamos. Entonces eso también viene a fracturar la relación como organización, como compañeros, y yo por eso a un 100% no pudimos organizarnos, no lo hemos podido hacer a pesar de que en algún momento hemos intentado nuevamente hacer recorridos, visitar comunidades, hablar con compañeros. No podemos porque nos hace falta mucho, mucho. La gente hasta cierto punto sí está puesta y dice, quiero ir de aquí, pero también hasta cierto punto tienen como sus límites, decir, pero es que eso está, lo que hicieron, no me gustó, o me van a encarcelar, y ya ahí es como que la gente se detiene, pero al final del día, pues, y lo digo por mí, porque yo lo estoy viviendo, yo no quiero decir que con esto ni yo ni mi familia queremos dejar nuestra lucha, queremos dejar nuestras tierras, no, pero sí hay muchas situaciones que te duelen y que te pegan cuando nosotros decimos, pues nos ha faltado organizarnos, nos ha faltado tratar de ver cómo vamos a recibir esta nueva embestida que nos va a dar el gobierno, ese nuevo encarcelamiento, esa nueva situación de crisis también que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es de eso, nos han faltado muchas cosas, demasiadas cosas, don Antonio. Creo que en esta situación que se posible hambre global, México está en una condición más o menos privilegiada. Tiene todavía cierto control de los recursos, no completo, y va a ayudar a que no sea tan desesperante como en otros lugares. Pero eso no implica que también se tornen las cosas difíciles de controlar, porque el hambre y las necesidades a veces forzan a confrontar situaciones que uno no esperaba o no creía que se iba a atrever a confrontar. Y si la gente no alcanza a organizarse para sobrevivir en forma básica, las mentadas ollas que pues eso hemos intentado en distintos lados, buscar la forma de vivir en conjunto para sobrevivir situaciones y poder organizarse y poder desde abajo tener una posibilidad de cambio, aunque sea local, pero una creación de conciencia que vaya poco a poco creciendo y se manifieste en distintos lados. Como que no atinamos, como que todavía el gobierno tiene atrapada nuestra mente y no alcanzamos a liberarnos para ser nosotros. ¿Qué piensas? Sí, de hecho sí, se lo mencioné cuando empezamos a platicar, que exactamente a veces no alcanzamos a visualizar el panorama que tenemos afuera y creemos que nada más está aquí, y que con que yo tenga mi tierra y tenga donde sembrar, ya es como tengo la vida un poco o resuelta, pero no vemos lo que está allá, ¿no? Y el gobierno siempre ha influido a eso, ¿no? A las situaciones que le apuestan a la división y al desgaste de todo, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucho que ver que el gobierno que no deja organizarnos, porque a lo mejor si nosotros queremos organizarnos como lo hemos platicado con usted, con una olla comunitaria y lo que platicábamos con usted, que cuando estuviera esa olla comunitaria tuviéramos un diálogo y platicáramos y conviviéramos y esto y el otro, y para mañana ver ahora qué vamos a hacer para mañana para invitar a otros compañeros que vengan y se sumen a la olla comunitaria, y si él puede traer una cebolla que la traiga y si el otro puede traer maíz que lo traiga, y vamos a hacer esa convivencia y vamos a salir adelante y vamos a concientizar a más gente. Viene el gobierno y ¿qué hace? Nos divide. Ya que él ya le dio 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y ya que él se va bien contento y ya, no, pero es que no te juntes con ellos porque son unos revoltosos, problemáticos, esto, lo otro. Entonces ya la gente se queda con eso. Ya no viene, ya no acude. El gobierno
tiene mucho que ver en que nosotros, nuestro tejido social esté quebrado 100%, porque el gobierno siempre ha tenido también su gente infiltrada de los mismos pueblos. Los líderes de los pueblos se han encargado ellos mismos de dividirnos. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, hay personas a las que les dan 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol para que coman un día, hoy, pero ya mañana ya no, y ya con ese kilo de arroz, con ese kilo de frijol que le dio, ya lo tienen comprometido. Ya, o sea, tú ya no vas a ir allá porque yo ya te di y porque aquellos son rojos y nosotros somos blancos. Entonces, ahí es donde viene el problema. El creer que el gobierno, el trabajo del gobierno es, o de cualquier poder, es establecerse y perpetuarse en él. Tenemos una estructura de gente que es muy hábil en México y en Latinoamérica para perpetuarse en el poder. Y el trabajo de ellos es constantemente buscar la forma de que nosotros no despertemos, dependamos de ello, mucho menos nos organicemos. Entonces, juzgarlos a ellos como los malos, los ojetes, los cabrones, los hijos de sepa la madre quién, estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo que deben de ser ellos para mantener el control y el poder sobre nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar para contrarrestar ese poder y que al menos, si no hay un cambio, hay un balance? Pero ¿cómo se hace eso cuando tenemos ego, tenemos dependencia, tenemos necesidades? ¿No? ¿Cómo rompemos pues yo con eso? creo que es muy difícil, muy difícil concientizar a la gente, cuando no queremos aterrizar realmente en lo que está pasando. Yo creo que no se puede, y sí, es nosotros lo vemos, ¿no? A veces sí lo alcanzamos a ver y decimos, el gobierno nos quiere tener así, nos quiere tener sumisos, nos quiere tener bajo su dominio, y lo sabemos, pero aún así a veces todavía estamos ahí, no queremos alzar la cabeza, queremos estar ahí sumisos, haciendo lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, pues sí, está complicada la situación, y en eso de cuando hay ego, cuando hay vanidad, cuando hay machismo, cuando hay después esas situaciones, yo creo que todavía es más difícil aceptar que estamos mal y que necesitamos reorganizarnos, necesitamos escucharnos, necesitamos también lo que dice aquella persona, también necesitamos escuchar y tomarlo en cuenta. Creo que eso sería una base primordial para que nosotros pudiéramos entendernos, primero que nada, que teniendo un diálogo, teniendo pláticas sin ningún tipo de compromiso, ni de etiquetas, ni de partidos políticos, ni de que si yo quiero la presa La Parota, ni si tú quieres la presa La Parota. Pláticas de nosotros, de lo que somos, de lo que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo en nuestros pueblos. El gobierno es solo una parte del problema, no es el problema en sí. El otro problema está precisamente en eso que estás diciendo, nuestros egos, nuestro machismo, nuestras dependencias. Eso es, si resolvemos eso, tenemos un campo más equitativo, más parejo contra el gobierno. Pero culpar solamente al Estado sin tomar la conciencia de la responsabilidad que tenemos en la condición actual, pues no nos va a llevar a mucho si no reconocemos nuestras propias limitaciones. Así es. Somos humanos y tenemos que reconocer lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y no es que tengamos que reconocerlo ante el público, ¿no? O mandar un video al Facebook y decir reconozco, ¿no? Pero sí hay que tener esa humildad para reconocer nuestros actuales. Y más que nada, cuando nosotros pues sentimos que traemos la carga de más compañeros encima, que hay compañeros que dicen, pues mi compañero que nos representa o eso, lo otro, y ese compañero pierde el piso, pues imagínense, ¿no? ¿A dónde quedamos los demás? ¿A dónde nos refugiamos?
Sí, pero es esa dependencia en un individuo en vez de una conciencia común la que nos perjudica. Y es bien difícil romper con eso. Porque Sí, cuando alguien llega, resalta, dice, ve, habla, expone, pero luego la atención lo hace que lo lleva a un punto en el que él se siente que es lo único que, que puede dar la respuesta y el único que puede dar la respuesta, todos pierden. sí, Y, sí, y sí, es nosotros cierto. también, si estamos en la condición de que la solución de todo esto es el gobierno y exigirle, sin cuestionar qué es lo que ha llevado a esta dependencia, para cuestionarlo y que nos dé y llegar a un punto en el que también nos dé respuesta como Estado, que lo que debe de hacer es llevar a cabo funciones necesarias para el bienestar común y no de ellos, para no actuar y asesinar con impunidad como lo han hecho siempre. Entonces, pero ese es un Sí, reclamo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra conciencia común y es difícil llegar a ella, precisamente porque cualquiera se pierde cuando la atención empieza a ser centrada en él y el líder se sí, siente indispensable y la comunidad la depende verdad, de que ese líder solucione las cosas en vez de todos en forma conjunta seguir cuestionando y cuestionar al líder tanto como cuestionarse a sí mismo. sí, 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 es cierto. Maestro, ya nos pasamos, pero ¿a dónde vamos con esto? A mandarlo a Michael para que lo revise y ponga en una, en una hora. No, al preguntar a dónde vamos, pues vamos caminando y, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero hay que hacer los esfuerzos para seguir caminando. Y sobre todo ese diálogo, uno con el otro, con sí mismo, es parte fundamental del proceso. Es que si escogemos el camino más fácil de la dependencia de la dádiva del Estado, lo que llegamos es un callejón sin salida. Pues sí, Lo que llegamos es estar dependiendo de alguien que simple y sencillamente nos ha dominado y nos quiere seguir dominando. sí. Tenemos que buscar un camino tortuoso, difícil, pero sin fin, que lleve a un constante cuestionamiento para que no lleguemos a estos extremos donde tu esposo Sí, desaparece, donde hay sí. asesinatos con impunidad, hay robo, destierro, porque no hemos querido confrontar nuestra verdad, creo yo. No, hay mucho que hacer en varios campos. Por ejemplo, siempre pienso en la educación en cuanto al civismo. Y ahí está un problema bastante grande donde prácticamente enseñan o tratan de enseñar a la gente a ser sumisos, a ser obedecientes. Y hay que cambiar eso a esta otra perspectiva de cuestionar, de que el papel de ciudadano es cuestionar y platicar con sus ciudadanos en vez de obedecer, en vez de no cuestionar. Y eso es parte de problemática de la educación en cuanto al civismo. No es el único problema de la educación, pero es algo fundamental para mí, de mi perspectiva. Hay que preparar a otro tipo de ciudadano. Samantha, sin dejar de exigir la aparición de tu esposo o saber dependientemente cuál es la verdad, ¿cómo seguiríamos caminando esto que ustedes nos han enseñado? Porque de un modo y otro ustedes a un punto u otro con su oposición a un Estado y que lograron básicamente que no impusiera su capricho, que no les impusiera a ustedes, son una enseñanza para muchos de nosotros. ¿Cómo podemos seguir caminando con todo esto que está pasando? Yo creo que es muy difícil el a veces tomar esa decisión de verdad, don Antonio, maestro, si seguir caminando o quedarse ahí ya. Yo hace un mes, 2 meses, creo que lo platiqué mucho con usted. Este, yo cada vez que hablaba con usted le decía, yo me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí, ayúdeme, yo quiero el asilo político, si lo recuerda. Sí, Creo que eso para mí todavía sigue
estando en pie el asilo político para mí, para mi familia, pero también siento que si yo lo haría en estos momentos es como que si yo dejara atrás todo ese caminar que usted dice, o sea, y como si aquí ya no voy a seguir caminando, ya no voy a seguir estando. Yo creo que para que sigamos caminando, tenemos que seguir firmes en nuestra decisión de seguir defendiendo nuestras tierras, nuestro río, nuestras raíces, nuestras tierras, que aún con las dificultades que se vengan, tenemos que estar ahí, porque yo lo dije hace rato, yo quiero una vida mejor para mis hijos, porque el día de mañana yo tengo a mis papás vivos, gracias a Dios, pero el día de mañana yo sé que ellos no van a estar y voy a quedarme yo, ¿no? Con mis hijos. Y el día de mañana yo quiero que mis hijos sepan lo que es el amor a la tierra, lo que es el amor al río, lo que hemos estado viviendo por defender, lo que hemos padecido, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que para poder seguir caminando nosotros, la bandera más fuerte que podemos tener en estos momentos para nosotros es la presentación con vida de mi esposo, porque eso originó su desaparición, el que él se opusiera, el que él defendiera, el que él gritara, el que él sacara un machete y defendiera, lo ha llevado a eso, ¿no? A que él tuvo que ser desaparecido. Entonces, para que nosotros sigamos caminando, es no claudicar en nuestra lucha, aún en donde estuviéramos. Yo, por ejemplo, tengo que estar en un lado, tengo que ir a otro, pero aún así con todas las dificultades, con todas las pruebas y con todas las trabas, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil tocar muchas puertas. Yo siento que no quiero dejar mi lucha, que no quiero dejar mi lucha, no quiero dejar a mis compañeros, no queremos que nos ganen en esto que iniciamos hace más de 20 años, cerca de 20 años ya, no queremos ese proyecto en nuestras comunidades y yo creo que vamos a seguir caminando. Si no soy yo, el día de mañana van a ser mis hijos. Y si no son mis hijos, el día de mañana van a ser sus hijos, de mis hijos, de mis hijos. Claro que queremos un futuro mejor para ellos, quisiéramos una vida muy diferente para ellos. Nos ha faltado a mí en estos momentos, como madre, me ha faltado mucho, al igual que además compañeras, compañeros, porque a pesar de todo no hemos sabido realmente organizarnos, no hemos sabido realmente cómo enfrentar toda la situación que tenemos encima. Todavía no hemos podido ver que cada día la situación se ha vuelto más complicada y más complicada, que en algún momento eran ciertas situaciones y a hoy hasta dónde vamos, hasta qué límite vamos a llegar para que nosotros podamos organizarnos como realmente debemos de organizarnos. Pienso yo que, dadas las circunstancias, a nosotros, a todos como humanidad, dentro de las condiciones particulares, nos vienen cosas bien feas, bien difíciles. Va a haber un cambio bastante drástico y creo que esto que se está desquebrajando va a causar mucho dolor, mucha hambre, muchas situaciones bastante feas. Y tratar de organizarse alrededor de la olla comunitaria, formas en las que tengamos una sobrevivencia, aunque sea muy básica, y logramos trascender más allá de este tiempo que estas gentes que están dispuestas a acabar con el mundo, nos, nos deparan a nosotros, nos van a Sí, lastimar muy feo. Y ver de que antes teníamos ciertas capacidades, cada vez se van a ir limitando de ayudarnos o de poder ayudar. Cada vez nos es más difícil a nosotros hacer nuestra labor de ayuda hacia comunidades o situaciones. Y se va a poner cada vez más y más difícil. Si en estas circunstancias no nos juntamos un poco, nos van a arrastrar a la nada. Y no lo merecemos. Nosotros no les hemos hecho absolutamente nada.
para que nos traten de esta manera. Y tenemos que buscar la forma de juntarnos, aunque sea en forma mínima, para que no una sola persona alce la frente, sino todos adquiramos una sola conciencia para hacer un reclamo más generalizado. Son más de 100,000 desaparecidos en México que el gobierno de México acepta como parte en la que ha estado involucrado uno de sus agentes. Como mínimo, son el triple de personas afectadas. 300,000 a tal vez más de 1,000,000 de personas afectadas. No podemos pasar nuestro dolor aparte y en silencio y callados. Tenemos que buscar la forma de alrededor juntar lo que podemos, la olla comunitaria, distintas cositas que nos den una forma de encontrarnos con el otro, para después irnos encontrando poco a poco. En forma muy inesperada y, como dice el maestro de chiripada, nos cayó este programa de radio para dar voz a donde podamos dar voz y también tratar de explorar nuestra propia conciencia y también junto con la ajena. Y pues tratamos de que se escuchen voces que de otro modo no serían escuchadas. Pero esas voces también necesitan tener eco en sus comunidades. Y más allá de ese eco en sus comunidades, necesitan buscar, empezar a juntarse con otras. Nosotros estamos en una condición un poquito limitada como para tratar de acercarte a otras gentes y que te ayuden en tu proceso, al menos de obtener algo para que tengas un poco de seguridad con tu familia. Pero es indispensable que todos hagamos el esfuerzo de juntarnos. Es Vicente y más de 100,000 personas que el gobierno acepta estar involucrado en su desaparición. Y muchos de esos que están desaparecidos son por intereses de recursos o cosas que gente que está harta y ha tragado mucho quiere de nosotros, que a veces pasamos hambre. No es justo ni podemos permitirlo. No buscamos confrontación con las armas, pero sí con la razón. Pero sí nos vienen tiempos bastante difíciles. Y mi esperanza es que te podamos en alguna forma, ahorita casi que no tenemos nosotros mucha fuerza como teníamos hace tiempo, que podemos ayudar más, traerte para que presentes tu historia, tu experiencia en universidades y hagas ver a la gente que es indispensable no desistir y seguir luchando. No sabemos si podamos nosotros tener esa oportunidad de traerte para que a ti y a otras personas, ustedes den su experiencia vivida, den su historia y sean la pequeña luz de esperanza de otros. Respetando también tu dolor y pues sabes que en lo que podamos y hasta donde podamos, a veces no vamos a poder, estamos en la disposición de ayudar. Gracias, don Antonio. Les agradezco siempre su apoyo que me han brindado a mí y a mi familia desde siempre que lo conozco, a usted, al profe, a Sandy. No tengo la oportunidad de conocerla en persona, pero les agradezco infinitamente todo el apoyo que siempre me han brindado para mí y para mi familia. Uh-huh. Bueno, son otros. Maestro, ¿qué agregaría? Porque pues ya definitivamente Michael no va a poder cortar esto pero lo ponemos en completo en YouTube, aunque a ver qué hace él con el programa. Sí, por otros medios. El programa de la estación pone límites que tenemos que exceder. No, para mí estas pláticas son ejemplo concreto de lo que dices al introducir el programa, que platicando uno con el otro, los dos crecemos. Cuando vamos por nuestros rumbos, siempre ahí está algo de la experiencia y el impacto de haber discutido estas situaciones. Y estoy muy agradecido. Ha sido para mí una oportunidad tremenda para desarrollar como humano, para aprender como humano. Yo trabajé tantos años la docencia y faltaba este tipo de conocimientos.
concretos, ejemplos de la opresión y de la codicia humana que encontramos en todas partes. Y también nos da los esfuerzos para poder seguir resistiendo, aunque sea a pequeña escala, siempre hay que resistir, hay que rechazar. Samantha, ¿qué te da a concluir esto? No sé hasta dónde podamos traerte para acá, pero créeme, en cuanto tengamos un poquito de fuerza, vamos a hacer el intento. A ti y otras personas que es importante que la gente vea, hasta dónde es posible cuando el dolor o lo que le inflige un estado hace la gente para buscar soluciones. Pues Son ojalá ustedes. y sí, don Antonio, se dé la oportunidad que me puedan llevar para allá. Yo voy a hacer todo lo posible por ir si ustedes me llevan. Y pues, ¿qué le puedo decir? ¿En qué podemos terminar? Por ahorita esta entrevista es este programa de radio en que podemos terminar en decirles que usted lo dijo hace rato, son miles y miles de desaparecidos que tenemos, demasiadas injusticias en nuestro estado de Guerrero, demasiados asesinatos, demasiados encarcelamientos, desapariciones. ¿Qué podemos decirle? Que nosotros, a pesar de todo, seguimos aquí, seguimos resistiendo, aún con todo, aún en esta tan anhelada cuarta T, las condiciones de nosotros no han cambiado en lo más mínimo, siguen siendo igual para nosotros nuestras condiciones, o creo que aún peores, porque pues seguimos siendo reprimidos, seguimos siendo desaparecidos, seguimos estando en una situación muy difícil, muy complicada, muy dolorosa. Lo que les puedo decir es que yo sigo en mi lucha en lo que puedo, dentro de mis posibilidades también, y con el apoyo de muchas personas como de ustedes. Voy a seguir en la lucha por la presentación con vida de mi esposo. Quiero respuestas, quiero justicia, quiero saber dónde está. Quiero castigo para los responsables también, sobre todo. Y decirles que pues vamos a seguir aquí, seguimos aquí, vamos a estar aquí, mediante Dios nos los permita también. No vamos a dar un paso atrás en nuestra lucha, no lo hemos dado. Hoy tenemos una encomienda muy difícil, pero creo que eso nos va a llevar a hacer o a resolver más situaciones, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Que les agradezco infinitamente por su apoyo, por este espacio, por escucharme, por preocuparse por nosotros, porque sabemos que no nada más es Samantha, esposa de Vicente, que está desaparecido, sabemos que hay muchas situaciones, no nada más en México, en muchos lados, y que se dan ese tiempo, ¿no? Ese momento ustedes para atendernos, para darnos un momento de su tiempo, para decirles también qué es lo que estamos pasando acá en México. Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros vamos a seguir en este andar, no podemos decir aquí ya se acabó, tenemos mucho camino que recorrer, tenemos muchas puertas que tocar, y pues aquí vamos a andar, don Antonio, profe, vamos a seguir hasta donde tengamos que ir, y si es hasta California, pues allá vamos a ir. Ojalá y todo esto que nos están haciendo, que han hecho a los pueblos, que han abusado tanto de tanta gente, no nos lleve a nosotros desear venganza, porque yo no creo que nosotros estemos al nivel de ellos. No valemos no somos tan bajos ni valemos tan poquito como ellos como para desear venganza. Tenemos que buscar justicia, tenemos que buscar guiarnos por principios. Exacto. Y no caer a su nivel, porque esta gente es baja. Independientemente del poder que tengan, las cosas que tengan, no tienen valores. Y no podemos nosotros ser llevados a ese nivel de bajeza. Ojalá y no nos lleven ahí.
aunque a veces Sí, es bien difícil por el dolor que infligen, ¿no? Es bien difícil contener esa emoción de que quiero sí, que paguen. es muy difícil contener el coraje, la rabia, la ira, cuando estamos en un duelo o en un momento de desesperación, es muy difícil, de verdad es muy difícil y quisiéramos hacer tantas cosas. Y como dice usted, hasta así, hasta esto, hasta vengarnos y decir esto y hacer el otro. Pero no, no, yo creo que tiene que llegar un momento de la justicia, tiene que haber justicia para todos los casos que se están viviendo en todo el mundo. Yo creo que en algún momento tiene que haber justicia, tiene que llegar ese momento de calma, o porque yo no lo veo de otra manera. ¿Cómo podamos vivir en este mundo si no es que haya justicia para el pobre, para el campesino? O sea, para todos los que vivimos en este mundo, debemos y tenemos el derecho a la justicia. Es mi esperanza que no nos lleven esa forma de ese revanchismo, esa venganza. Nosotros no somos tan bajos, no valemos tan poco. El poder que tengan o lo que tengan, simple y sencillamente no tienen valores. Y no quisiera que nos llevaran a nosotros que es bien fácil que nos lleven a ese tipo de resentimiento, de deseo de que esto ya estuvo. La tienen que pagar. Porque ¿qué mundo vamos a construir si construimos el mismo mundo que ellos han construido? La misma basura Sí, en la que ellos viven. No podemos nosotros ser así. exactamente. Sí, cuando hablamos de que queremos un futuro mejor para nuestros hijos, hablamos de algo bien, de algo bueno. No queremos, como dice usted, empezar con la misma basura en la que nos han tenido sometidos, ¿no? No queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros hemos vivido. Bien, maestro, pues ya más de media hora que nos pasamos del programa, pero despedimos, ¿o qué lo lleva a pensar esto? Como, como siempre, como decía aquel, pues no hay justicia. Pues una vez la encontré, la calle Justicia, al lado de la iglesia de San Martín de Porras en Guadalajara. Así, pues ahí está el letrero, Justicia. Pero aparte de eso, pues siempre tenemos que forjar esa justicia y los procesos de llegar a la justicia. Y es cuestión de seguir luchando y no rajarnos, pero hacerlos en conjunto. Ok, bien, Samantha, pues, ¿cómo despedirías esta plática o si quieres seguir algo que quieras expresar? Pues nada, nada, don Antonio, que vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir buscando a mi esposo y a los miles y miles de desaparecidos que hay. A hoy, antes era mi lucha por los presos políticos cuando él estaba preso. Ahora es mi lucha por los desaparecidos y por las desaparecidas que hay. Entonces, les queremos decir desde aquí que la lucha va a seguir por todas esas personas desaparecidas, porque tenemos derecho también a vivir en paz, tenemos derecho a salir de nuestras casas, a nuestro trabajo y regresar a casa con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿sí? Porque hablamos de desapariciones y hablamos como si se fueran por obra de magia y no es así. Ellos no se fueron porque quisieron, ellos no desaparecieron porque fue algo que es como si fuera magia o algo así. A ellos los desaparecieron. Eso es desaparición forzada y es responsabilidad de los gobiernos que nos encabezan ahorita de salvaguardar y de protegernos a todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, tanto aquí en Guerrero, en México, donde sea, Estados Unidos, donde sea. Entonces, lo que le queremos decir es que hoy tenemos una lucha muy difícil. Los familiares que tenemos a un familiar desaparecido
es muy difícil aceptar la palabra desaparecido porque no tenemos respuesta, porque no tenemos una seguridad que realmente pasó, porque no tenemos esa noticia, porque no tenemos nada, no estamos en ceros con la desaparición. O sea, la desaparición forzada es algo que duele, es algo que aquí adentro, de verdad, todos los días es algo con lo que no podemos estar, con los que a veces no queremos comer, con lo que a veces no podemos dormir. Tantas situaciones, cuando hay hijos de por medio, los hijos preguntan, ¿cuándo va a regresar mi papá? ¿Dónde está? Hoy tenemos esta lucha, le queremos decir que desde aquí, a través de su programa de ustedes, que se unan a la causa de los que estamos viviendo por una desaparición forzada, que no seamos insensibles ante el dolor, que todos estamos expuestos, que hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquiera también de nosotros, porque la inseguridad en el país, la violencia en nuestro país está rebasada, está por encima de la seguridad que nos puedan brindar nuestras autoridades. Entonces les queremos decir que tenemos una lucha muy, muy dura, muy fuerte, muy difícil también porque también como familiares nos ha tocado tocar puertas que nos las han cerrado, que nos dicen que no, aquí no es, aquí no se puede. Les queremos decir que estamos en la lucha, que vamos a seguir ahí y que esperamos contar siempre con el apoyo de ustedes. Eso se lo he dicho siempre, don Antonio, que no nos dejen, que necesitamos de ustedes, necesitamos sentirnos coberturados, cobijados por ustedes, porque también estamos expuestos a cualquier situación, estamos expuestos ante la inseguridad que hay. También a veces nos gana las situaciones que nos puedan pasar. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que la lucha sigue por la presentación con vida de todos los desaparecidos y desaparecidas que tenemos en nuestro país. Pues habrá ocasiones en que, aunque queramos, tal vez no podamos inmediatamente ayudar. Últimamente, pues no he logrado ir a México para traer artesanías y todo lo que hacíamos, y luego la pandemia y otras cosas han limitado mucho lo que podemos hacer. Pero las artesanías también, los bordados, las cosas que ustedes hacen, las artesanías que nos han ayudado son las de la montaña de Guerrero. Hemos intentado traer artesanías de Oaxaca, pero nos han fallado un poquito las situaciones. Ver si acaso ustedes hacen algún tipo de bordado, algo también para tratar de que otra gente sepa lo que ustedes están pasando y en alguna Sí, forma vamos dando su... a tratar de platicar entre nosotros y vamos a tratar de hacerle algunas propuestas a ustedes para que vean también qué tipo de artesanía se puede hacer acá o qué tipo de cosas se puede hacer acá y ya comentarles a ustedes a ver si también podemos ahí, pues aportar un poco, dijera usted, para poder generar algo. Sí, la madera tallada, los trabajos de los grupos de las comunidades en la montaña de Guerrero nos ayudan mucho. Se agarran los llaveros y le explicamos de dónde viene, qué hacemos, y la gente nos ayuda un poco más. Un bordado, una cosa en donde sepan que viene de ustedes, viene de este tipo de condición social a la que estamos intentando ayudar, no nosotros, pero sí todos como comunidad, ayuda mucho. Y voy a ver si acaso se puede, pues volvemos a empezar a caminar por México otra vez. La pandemia nos ha alejado por ya 3 años. La niña apenas la vi, su hija estaba dormida, no la quise ni despertar, no sé, que se asuste conmigo. Y, y yo creo que ya camina, ¿no? Yo creo que ya va a la No, escuela, tal vez. ya va Bueno, a cumplir 4 años, ella en agosto cumple 4 años y pues sí, ya va a ir al preescolar, ya le toca irse al kinder ya. de entonces, de esa vez cuando la vi yo en su cunita, no he ido yo para México para tratar de traer Estaba artesanías. chiquita, creo recién nacida, estaba Vale cuando usted vino acá a México. Entonces, ver cómo volvemos a caminar entre ustedes y traer sus historias, pero también traer sus trabajitos para que la gente nos ayude más. Y ver si es posible, teniendo estos trabajos, juntamos a varias gentes que tienen reclamos reales contra el Estado, gente que han desplazado, gente que han abandonado, para juntarnos ahí frente a Palacio Nacional y hacer un reclamo en donde nos escuche más gente y sepa que la cuarta transformación no ha transformado o ha transformado para una condición peor a muchas comunidades.
Sí, han sido sí, sí, abandonadas, sí. han sido reprimidas. Está muy buena la propuesta, ojalá que se pudiera dar para poder hacer acto de presencia ahí también. Pues es cuestión de todos hablar una condición común, de que todos nos apoyemos y cada quien haga su partecita. Sí, Tal vez si pueden, que ya están, las condiciones han cambiado mucho, hacer una olla y traer a la comunidad para decir esto se ocupa que nos sí. escuche y se ocupa que nos encontremos con otros, porque no Sí, podemos tiene estar razón. solos. Pero bueno, algo, maestro, ya para por fin ahora sí cerrar el programa, porque No, parece que hay que, están hay ganando. que cerrarlo. Bien, algo con lo que quisieras despedirte, Samantha. No, Pues nada, igual recalcándoles que mi nombre es Samantha Valeria Colón Morales, soy de los bienes comunales de Cacahuatepec, en Acapulco Guerrero, soy esposa de Vicente Iván Suástegui Muñoz, quien fue desaparecido desde el 5 de agosto del 2021, ya se va a cumplir un año de su desaparición, y pues seguimos en la lucha de su presentación con vida, también seguimos en la lucha de la oposición a la presa La Parota. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que les invitamos a que se sumen a lo que tenga que ver siempre con la lucha social, que alcemos la voz siempre ante las injusticias que hay y que pues les agradezco infinitamente a usted, don Antonio, al maestro, a todos ustedes por darme este espacio, este momento, para que pues también más gente, más compañeros sepan lo que también nosotros estamos viviendo acá. Muchas gracias, maestro. pues darles las gracias por la participación de esta noche. Es Okay. bien impresionante. Bueno, pues No, ¿algo más, sí, maestro? no, sígale. Ya para despedir el programa ya. Okay. Pues esta fue la historia de las palabras y de nuevo, nosotros pensamos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, cuál es la razón de nuestro pensar, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Es un proceso de liberación el desembarazarnos del porqué de nuestro pensar. Muchísimas gracias donde usted nos haya escuchado, donde quiera que usted nos haya escuchado. Gracias, Samantha.